Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a dar la clase de cierre de nuestra cursada de este primer cuatrimestre de 2021. Una cursada, bueno, ya en los términos de las restricciones, de las limitaciones que estamos acostumbrados, pero que ya hemos aprendido entre todos a convivir en este contexto y creo que realmente nos ha servido de aprendizaje las cursadas anteriores en tiempos de pandemia como para poder estructurar adecuadamente la materia. Quiero agradecerles a todos su disposición, su participación, su empeño, a los docentes y las docentes, por supuesto, de nuestras cátedras. Y bueno, de alguna manera vamos a tratar de sintetizar algunos conceptos clave de los contenidos que hemos venido desarrollando. La etapa que se inicia con la caída de Rosas y que concluye con la llegada a la presidencia de Irigoyen marca un punto, un proceso de inflexión, de grandes transformaciones que terminarían por definir el perfil posterior que tendrá la Argentina. Eh, Sobre todo queda claro que es el momento clave para la instalación de un modelo de país agrícola dependiente, colonial en su posicionamiento a nivel internacional, con el agravante de que ese colonialismo o esa dependencia no se da en el contexto de las economías mundiales, sino fundamentalmente detrás de los intereses de una nación y de una economía como es la británica. Y en buena medida esta decisión de la dirigencia unitaria y liberal de construir este modelo de país periférico, tercermundista, desindustrializado, con profundas desigualdades sociales, exclusiones sociales, con un componente de racismo determinante, con la utilización sistemática de la violencia contra los sectores trabajadores y las clases subalternas, de alguna manera todavía está presente en algunas definiciones políticas y creo que como una especie de verdadero mecanismo de relojería, aunque esto sabemos que en la historia es muy difícil de aplicar en la medida en que no siempre las intenciones se corresponden con los resultados, pero podemos afirmar que en gran medida ese modelo de nación dependiente de este país asociado a la sensación de desigualdad, más que una sensación, la comprobación de esa desigualdad, ¿no es cierto? De este modelo de país que en buena medida, decía, todavía está presente en muchas definiciones políticas, se alcanza plenamente durante esta etapa. En términos políticos, el proceso nos va a marcar un punto de inflexión claramente en la década de 1880. El primer paso va a estar dado en términos de la estructuración política con la Constitución de 1852, su posterior reforma del año 1861, donde claramente se aboga por la construcción de un Estado nacional con sede en Buenos Aires, pero esto recién se va a definir en la década del 60, y una Buenos Aires y los intereses portuarios que rodeaban a la Casa de Gobierno, que digamos, de alguna manera se erigen como una estructura metropolitana en relación con un contexto colonial que abarcaría el resto del extensísimo territorio. Eh, la constitución del año 53, basada en ese libro tan particular y tan extraño en la bibliografía de Alberdi, sobre todo en la posterior, eh, plantea la necesidad de construir un país donde la ley
y la práctica de la ley estén profundamente disociadas. Esto es lo que plantea Alberdi con su definición de república posible y república verdadera. Es decir, no podemos estar cambiando la Constitución a cada rato, según el argumento de Alberdi, ya que esos cambios en la Argentina ameritarían posiblemente situaciones de guerras civiles. Y por el otro lado, no podemos hacer realidad los derechos que se nos exigen a nivel internacional en esta órbita de esta construcción hegemónica occidental atlántica, porque para llevar adelante estos procesos de profunda transformación de la economía, de la sociedad, del reparto de la riqueza, de la inserción internacional y demás, resulta para Alberdi indispensable llevar una política de sobreexplotación y negación de derechos sistemáticas de las mayorías argentinas. Con total brutalidad lo plantean, sin anestesia. Y efectivamente, según Alberdi, llegaría en algún momento la etapa de la República verdadera, aquella donde el texto de la Constitución tuviera su correlato en la vigencia efectiva de esos derechos. Pero el punto de partida a menudo es determinante en cualquier sociedad y por esto sabemos que la realización concreta de esos derechos en realidad fue, digamos, permanentemente cuestionada, puesta en duda, fue impugnada por las clases propietarias y efectivamente sabemos también que profundas luchas tuvieron lugar en nuestro lugar hasta que finalmente la expansión de los derechos pudiera llevarse adelante a partir de la llegada al gobierno del peronismo. Pero existen evidentemente algunos antecedentes y algunos avances que se van a dar durante la etapa previa de los primeros gobiernos radicales. De todas maneras, lo primero es bastante claro. Existe sufragio universal, ya que como bien dice Alberdi, no podemos ingresar como una nación civilizada en el mundo recortando derechos, como en el caso del sufragio universal que ya estaban consagrados desde 1821 en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y luego fueron derramándose por el resto de las provincias argentinas. Por más que Alberdi y las clases propietarias estuvieran mucho más de acuerdo con el hecho de restringir los derechos, imponer un voto censitario, en la práctica el mecanismo del sufragio universal fue acompañado del ejercicio sistemático del fraude y también de la generación de redes clientelares que posibilitaran la realización del fraude en territorio y luego en los marcos institucionales. Suprimido entonces el ejercicio de la voluntad popular, el modelo político que surge, que se consolida, es el propio de una oligarquía que tiene una concentración del poder político, del poder social, del poder económico y del poder cultural. Y efectivamente, en el contexto de una profunda desigualdad y de la aplicación sistemática de la amenaza de utilización de la fuerza o de la aplicación efectiva de la fuerza, es que vamos a ver que se van a dar profundos cambios que tienen que ver con la solidez que va a alcanzar esa alianza desigual con Gran Bretaña, profundos cambios que tienen que ver con las distintas instancias, con los distintos mecanismos de disciplinamiento social que existieron en nuestro país, que van desde la prohibición formal del ejercicio del sindicalismo y su tratamiento como delito común en la asociación de los trabajadores, hasta los verdaderos genocidios que se llevan adelante
en las décadas de 1860 sobre todo, luego más adelante también en la década de 1870, para disciplinar, exterminar a las poblaciones originarias, al mestizaje, a los gauchos básicamente, y también a la población afrodescendiente, sobre todo en el contexto de la Guerra del Paraguay. Para instalar un discurso liberal basado en prácticas autoritarias y una profunda corrupción en el diseño del aparato estatal, efectivamente hubo una instancia que resultó determinante, cual fue la Guerra del Paraguay, que permitió imponer una razón de Estado, suprimir los discursos discordantes o alternativos y fundamentalmente también llevar adelante una política, como decíamos recién, de genocidio de prácticamente la mitad de la base social del Partido Federal en el marco de las provincias argentinas. Una vez que se resuelve el tema de la cuestión capital y se elimina la alternativa de tener digamos, una especie de triángulo de poder compuesto por Buenos Aires, la Nación y la provincia de Entre Ríos, ya en la década de 1870, con el asesinato a Urquiza, un asesinato al que Urquiza le había puesto todas las fichas y ya se lo había anticipado Hernández varios años antes, señalando que sus conductas se acercaban o se asociaban peligrosamente con la traición. Y sus conductas me refiero de tolerancia y de complicidad con el genocidio de buena parte de la población que había respaldado al Partido Federal tradicionalmente. Vamos a encontrar que la federalización de Buenos Aires marca, según lo planteaba Leandro Alem, el fin del federalismo en la Argentina. Es decir, ahí consigue consagrarse un sistema unitario donde el Estado Nacional pasa a operar y los intereses instalados en la ciudad de Buenos Aires, los intereses tanto locales como sus socios mayoritarios extranjeros, se constituyen en metrópoli, degradando a una situación colonial al resto de las provincias argentinas. ¿Hubo alguna manera de atemperar esta relación metropolitana? Sí, a través de, por ejemplo, lo que fue la organización política que dispone Alberdi, copiando el formato norteamericano con el colegio electoral, por un lado, y también el hecho del diseño de la Cámara de Senadores, que si bien convertía a Buenos Aires en la provincia mayoritaria en términos de representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, a partir de su mayor cantidad de población, luego equilibraba la situación a partir de colocar en un pie de igualdad a Buenos Aires respecto del resto por la paridad de senadores que representaban a cada sociedad. Y además, esta situación que se reproducía digamos, esta minoría en la que quedaba la provincia de Buenos Aires en el colegio electoral, posibilitaba que las provincias se encontraran en la definición de las candidaturas presidenciales, los espacios de negociación, como para controlar de alguna manera o obtener beneficios y una distribución política de las rentas a lo largo del territorio. Pero efectivamente también este diseño a lo que llevó fue al hecho de que en las provincias se eternizaran las oligarquías provinciales, a partir también de la utilización del sistema de fraude y básicamente también de lo que fue la aplicación del empleo público, las asignaciones directas de obras y demás, que posibilitaron entonces que pequeños grupos tradicionales se reprodujeran indefinidamente con el paso del tiempo. Esta oligarquía, sobre todo en el ámbito del litoral, tenía ideas y pensamientos muy modernos en términos civilizatorios,
El problema era que negaba la condición humana de la población que no era blanca o no era lo suficientemente blanca en su concepto, ¿no? Ahí es donde se instala esta idea de que los argentinos vinimos de los barcos, negándole incluso la condición de argentinidad a las grandes mayorías populares. Evidentemente, en ese modelo de gran propiedad, en ese modelo donde la tierra debía quedar en manos de los grandes terratenientes de origen nacional, y lo que se colocaba arriba, es decir, la infraestructura, quedaba en manos de quienes sabían cómo administrar esto, en el concepto de esa élite, ¿no? Es decir, la tierra para la oligarquía argentina y los servicios para los británicos, sobre todo. Vamos a ver que efectivamente, digamos, se da un proceso de gran expansión de la producción a partir de la enajenación de los recursos y de la mano de obra e incluso de la vida humana de amplios sectores de nuestra sociedad. Efectivamente, digamos, se da una primera cuestión que tiene que ver con lo que pasaba en el contexto productivo, efectivamente. Y ahí los últimos estudios han permitido desmentir las ideas tradicionales de una oligarquía parasitaria y poco actualizada en el ámbito de los negocios y de la producción. Aparecen estas vanguardias agrícolas ganaderas que, digamos, si bien no son el conjunto de esa oligarquía, sí, por el contrario, son los que van marcando la pauta y el sentido del proceso de crecimiento de la producción, de su diversificación en el marco de los límites de una sociedad agraria dependiente. Efectivamente, sabemos que esa oligarquía tenía un comportamiento no solo de apuntar a la modernización en algunos casos, en otros tenía comportamientos más tradicionales, sino también de combinar la producción con la especulación financiera. Y efectivamente, el momento más clave de, de esta asociación se va a dar con el sistema de bancos garantidos que va a implementar Juárez Selman durante su gestión, que bueno, claramente generó una tremenda crisis financiera a partir de posibilitar, de permitir que los bancos emitieran su propia moneda sin respaldo efectivo en divisas o en metales preciosos, razón por la cual se disparó una situación inflacionaria y de degradación de la moneda que no solo hizo colapsar provisoriamente la economía nacional y las finanzas, sino también se llevó puesta en buena medida la Lehman Brothers. Efectivamente, de hecho, la crisis internacional de los años de 1990 tiene como uno de sus factores más significativos el colapso que se da en la Argentina, donde por entonces teníamos el 42% de las inversiones británicas fuera de la propia Gran Bretaña. Hubo cambios en la producción, hubo rotación de cultivos, se fue desplazando al ovino por el vacuno, se fue modificando la producción, llegaron los primeros barcos frigoríficos, se fue llevando adelante un proceso de perfeccionamiento de la calidad, tanto de los planteles como de la carne exportable. Y efectivamente vemos que si lo tomamos solamente por variables macroeconómicas, tal vez, evidentemente fue un proceso de cambios acelerados, profundos y con un salto realmente notable en términos de la producción y del PBI. Ahora, si analizamos cuál es la distribución de esos recursos, encontramos que se viven situaciones de degradación, de desigualdad, de exclusión, de violencia, de aplicación de la justicia
en beneficio de esos intereses más concentrados que realmente llama la atención a escala universal. Esa dirigencia que había definido lo que Natalia Botana llamó como orden conservador en términos del sistema político, es decir, un sistema de acuerdos, de consensos entre las dirigencias provinciales con rotaciones de cargos, distribución de funciones, asignación de beneficios y demás, empieza a hacer agua ya para la década de 1890. Ya con la crisis de 1890 queda claro que efectivamente la sociedad está cambiando y también las disputas al interior de la dirigencia, de esa élite oligárquica, por la distribución de funciones por un lado y por el otro lado por las posibilidades de incrementar la acumulación que facilitaba, que permitía, que posibilitaba el control de las instituciones políticas, básicamente, el control estatal, empieza a manifestarse en sucesivos cortocircuitos, en rupturas internas, en la aparición de proyectos de reformas políticas, la aparición de la competencia política. Claramente el modelo que plantea Botana funcionó, pero prácticamente, digamos, funcionó en los términos en que los define su autor en la presidencia de Roca. Luego surgió un proceso de progresiva degeneración que va a concluir con la ley Sáenz Peña. En el medio de esto se dan dos fenómenos muy importantes en términos sociales. Uno de esos fenómenos tiene que ver con el surgimiento y la consolidación de las clases medias. El hecho de que se tratara de una economía agroexportadora, donde se importaban buena parte de los consumos, y además en el marco de un proceso de creación de un Estado nacional, generó un crecimiento bastante particular, muy diferente al que del resto de las sociedades, en lo que tiene que ver con el sector servicios. La administración, tanto en el ámbito del comercio, de la burocracia estatal, de la burocracia privada y demás, fue demandando el aprovisionamiento de recursos humanos capacitados en el manejo de las matemáticas, en el manejo de la redacción y demás. Y estos sectores que no ignoraban cuáles eran los derechos que le consagraba la Constitución, fueron empezando a tratar de generar sus propias alternativas de organización política, fundamentalmente a través de dos partidos, que van a ser el Partido Socialista e inmediatamente la Unión Cívica Radical. Y esto también da lugar a nuevos cortocircuitos respecto de cómo debía tratarse estas pretensiones. Había que restringir el fraude, había que abrir el terreno a las clases medias para una participación política mayor, había que asociar de otra manera, distribuyendo los beneficios tanto a nivel político como a nivel económico con estos sectores medios en ascenso. Sectores medios que además progresivamente fueron poblando las aulas de la universidad pública. Ese es un debate que estaba presente. El otro debate tenía que ver con qué hacer con estos sindicatos que funcionaban de manera ilegal, perseguidos a menudo por las fuerzas del orden, que expresaban a esos inmigrantes que habían llegado, que no eran los que habían recomendado ni Alberdi ni Sarmiento, no eran del norte de Europa, no eran protestantes, no eran educados, no tenían hábitos de manejo del mercado, de la inversión, no tenían sólidos basamentos morales. Los inmigrantes que llegan son del sur y del este de Europa, y esos inmigrantes que llegan fundamentalmente lo hacen no por decisión personal, digamos, en condiciones ideales, sino escapándole a la pobreza.
Y fundamentalmente se fue generando un proceso de violenta transformación social donde, digamos, en la segunda mitad del siglo, 1 de cada 4 varones mayores de 14 años solamente había nacido en el territorio nacional, una sociedad donde las mujeres escaseaban, donde la promiscuidad, la violencia, la agresión están presentes permanentemente, una sociedad, en el caso de Buenos Aires, que es una especie de Babel, donde se hablaban distintos idiomas, donde la gente en general no se entendía, donde la violencia era la práctica en las relaciones humanas, lo cual le dio una matriz muy especial a la ciudad de Buenos Aires en relación con el resto de las provincias argentinas. Y efectivamente, estos inmigrantes que llegan y que adoptan las ideas y las formas de organización provistas por el socialismo y por el anarquismo esencialmente, empiezan a confrontar por sus derechos, empiezan a llevar adelante acciones frente a la sistemática caída del salario que se producía y a la falta de mecanismos de actualización. La violencia se fue instalando en la sociedad argentina y sobre todo en los ámbitos más dinámicos de esa sociedad que estaban vinculados a Buenos Aires como la capital federal y el gran centro de las operaciones políticas y económicas de lo que de la producción y de las actividades que se desarrollaban en el resto del territorio. También hubo procesos de expansión territorial, como la siempre traída a la memoria campaña del desierto de Roca, que le permite el acceso, que se lleva a cabo en el año 1879 y le permite el acceso a la presidencia el año siguiente. Una campaña del desierto que fue realmente significativa en lo que tiene que ver con, por un lado, la generación de las grandes propiedades, ya que esa campaña se financia con un empréstito que se cobraría en tierras y que, digamos, el grupo económico que mayor cantidad de bonos había adquirido fue de la familia Martínez de Oz, que sí se convirtió en la principal propietaria territorial en nuestro territorio. Si bien había una decisión de mantener este reparto, la tierra para la oligarquía argentina y la infraestructura y los servicios para los británicos, en la práctica no se alcanzaron a colocar todos los bonos, así que algunos se colocaron en el centro y norte de Europa, por lo cual se abrió el acceso a la tierra de terratenientes holandeses, británicos, alemanes y demás, en cuyas tierras, algunas décadas después, se desarrollaría la sangría, el sanguinario episodio o los sanguinarios episodios de la denominada Patagonia Rebelde. En lo que tiene que ver con los pueblos originarios, lo que hubo más que un genocidio clásico fue un genocidio cultural. Si vemos los indicadores, nadie lleva adelante un genocidio en términos tradicionales acompañado de periodistas intelectuales y periodistas como lo hizo Roca, pero sí se trató de disolver la identidad de esos pueblos. Por el otro lado, garantizó el control efectivo del territorio nacional en manos de ese Estado nacional. Es siempre un tema polémico, un tema que debe analizarse con muchísimo detalle, pero efectivamente hay una distancia entre el tipo de genocidio que propone Sarmiento y el tipo de genocidio que propone Roca. El hecho de que existiera una presión simultánea de los sectores medios, por un lado por la apertura, por la pureza del sufragio, como se lo llamaba en aquel momento, expresados básicamente
en las revoluciones radicales, en las tres revoluciones que tienen lugar entre 1890 y 1905 por un lado, y por el otro lado la presión y las acciones de protesta, a menudo violentas, que llevaban adelante los sectores sindicalizados inmigrantes, plantearon el diagnóstico de esa oligarquía tradicional, de que se estaba en un suelo fangoso donde era necesario tomar algún tipo de definición. Los sectores más tradicionales, para la primera y segunda década del siglo XX, con referentes como Miguel Cané, por ejemplo, planteaban que la solución era la violencia. Otros actores, como el caso de Roque Sáenz Peña, ya venía proponiendo una reforma política muy parecida a la que se va a implementar en 1912. Y esa fue la razón que le impidió llegar a la presidencia en 1892, cuando Roca, viendo que su armado político está en desventaja, le ofrece la presidencia al padre, Luis Sáenz Peña, para alejar a su hijo de la competencia. Pero Roque Sáenz Peña siguió imaginando ese proceso de reforma, un proceso de reforma que estaba inspirado en la reforma británica de 1832. Entonces, en aquel momento lo que se hizo en Gran Bretaña fue bajar los niveles de contribución del censo, de los impuestos que se pagaban para ampliar la base electoral en las clases medias, y aplicar políticas de represión gravísimas contra los sectores populares para de este modo garantizar una estabilidad de un sistema político muy cuestionado. En el caso de nuestro país, los inmigrantes de por sí no tenían voto, razón por la cual no se los podía negar, así que el sufragio universal vino a oficiar, es decir, no el sufragio universal que ya existía, sino las condiciones para el ejercicio de ese sufragio universal, basados en la aplicación del padrón militar, en la obligatoriedad del sufragio. Permitieron una renovación del sistema político y fundamentalmente demostraron cómo el descontento social estaba presente. Y estaba presente de tal manera que ya en la primera versión de esa, en la primera aplicación, en los primeros comicios que se llevan adelante, resulta llamativo para todos el desempeño de la Unión Cívica Radical en 1914 y luego en 1916. En realidad lo que aspiraba la oligarquía era mantener la mayoría y darle a las clases medias, digamos, una participación minoritaria dentro del sistema político. Y lo que quedó en claro es que esa oligarquía decrépita, que esa oligarquía corrupta, que esa oligarquía que consideraba al país como algo más de su patrimonio, en realidad sufría cuestionamientos enormes. La protesta social se incrementaba, el centenario fue de alguna manera un acto de autocelebración que se dio esa oligarquía, pero con estado de sitio, represión por todos lados. El sistema estaba, la sociedad estaba al borde del estallido. Y el acuerdo que llevan a cabo Sáenz Peña con Irigoyen para ampliar el sufragio a cambio de evitar nuevas revoluciones, para tratar de forzar esa apertura, finalmente fue profundizando un cambio y permitiendo que un partido de origen popular llegara a la presidencia en 1916. Ahí es donde termina el ciclo de nuestra materia, que tiene claramente una cronología política. Y efectivamente el problema que se plantea acá, el dilema que se plantea acá es cómo podría ser para gobernar un presidente y un partido que no tenían la parte del león en el reparto de las riquezas, ni en el control de la justicia, ni en el control de los medios, ni en las relaciones con los grandes poderes y los grandes sectores económicos internacionales. Pero evidentemente la sociedad de 1916 es muy distinta a la de 1852. La Argentina se ha transformado
en una economía agraria con profunda concentración de la riqueza, en una economía mucho más dependiente. Se ha transformado en términos étnicos, demográficos, a partir del aporte de la migración, sobre todo de los países europeos, como decíamos antes, pero también de países vecinos en un movimiento que era habitual, el tránsito entre las fronteras políticas artificiales que se definieron con la definición territorial de cada uno de los países hermanos y nuestro propio. Y fundamentalmente quedaban muchas cuestiones para resolver. El Partido Popular llega en medio de lo que en aquel momento sus contemporáneos llamaron la Gran Guerra, una guerra de una magnitud desconocida por lo menos para los europeos, pero desconocida a escala universal, donde las grandes potencias coloniales confrontaban entre sí y de alguna manera ponían en riesgo la continuación de su papel, de su rol como metrópolis del sistema internacional. El mundo estaba en un proceso de cambios, y en ese proceso de cambios empieza a crecer la industria a través de la necesidad de sustituir importaciones, lo cual derriba el mito de que no podía haber industria en nuestro país. Podía haberla, no la había porque se le impedía el pacto colonial celebrado con Gran Bretaña. De este modo ponemos cierre a la cursada de este año. Espero que tengan mucha suerte en los finales, los que deban darlo, y tener en cuenta que la historia debe ser de utilidad no solo para un mejor conocimiento de nuestro pasado, sino para llevar adelante una correcta evaluación de nuestro presente y para tratar de proveer insumos e imaginar de manera compartida